Un hermoso ya y tercer día de la semana, hoy martes. Y bueno, hoy con este hermoso título en esta hora o en la lección de este día, el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. En realidad que estos conflictos que hoy estamos viviendo, los espirituales son los más duros para nuestra vida. Los físicos, pues bueno, los vemos y entonces caemos de rodillas. Pero cuando no sabemos cómo vino, por qué vino y por qué esta situación, ahí es cuando tenemos que caer con las dos armas que nos ha dado el Señor, de rodillas, y pedirle a Él que Él sea el que nos descubra lo que está pasando con nuestra vida. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso título, nuevamente la compañera y amiga de esta semana, Irma Bañuelos. Irma. Muchísimas gracias, pastor, siempre es un gusto. Y bueno, queremos también agradecerles a ustedes, ¿verdad?, que muy amablemente nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares. Gracias por sintonizarnos en el canal del Evangelio Eterno. Gracias por ser fieles personas que constantemente nos están viendo. Y también, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias porque se dan el tiempo junto con nosotros en este segmento de la Iglesia en Estudio. Y esta semana, la verdad que ha sido una semana bastante interesante, importante. Todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, cómo ayudar y encontrar la fortaleza en el Señor, cómo mantenernos firmes, cómo ser llamados, escogidos y sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Papá Dios. Así es de que, Pastor Víctor, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, gracias también a ustedes por la sintonía. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, sin más, Irma, vamos entonces a la oración y le invitamos a cada uno de ustedes que nos acompañe a las súplicas de nuestro Dios. Amén. Vamos entonces a orar. Amante y amoroso Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos estás prestando. Rogamos, Padre, de tus lindas bendiciones, pero más que nada, Padre, que tú abras nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente para entender, Señor, tu palabra y más que nada, Señor, entender aún, Padre, lo que hoy estamos viendo y estamos escuchando. Que sea tu Espíritu Santo quien nos dé el entendimiento para que, Señor, podamos ver al pie de la letra las profecías cumplidas ya enfrente de nosotros. Quédate, Señor, en nuestro medio y que seas tú, Señor, que a través de tu Espíritu hagas entender y comprender aquello, Señor, que juntos hoy estamos estudiando esta hermosa lección. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Wow, pastor, pues ahora sí que el conflicto de los siglos. Y sabe que me puse yo a estudiar porque yo me acordaba que habíamos estudiado ya este conflicto cósmico. Oh, sí. Y efectivamente, ¿sabe cuándo lo estudiamos? En el año 2018. Ya Era más, o sea, no de acuerdo aquí en las cartas de Pablo, pero digamos el conflicto cósmico que estamos viviendo al presente, ahorita. Y me gustaría, pastor, iniciar con Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Creo que ahí se encierra todo. Y fíjense lo que dice ahí. Ya, bueno, vamos a leer el versículo y después vamos a comentar. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hablábamos del 2018, imagínense, ¿no? Pero ahora está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día del juicio. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Y aquí se nos hace el llamado de lo que estamos estudiando toda esta semana. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Quizás esto no se aplicaría para nosotros, ¿verdad? Pero digamos, poniéndolo a nivel espiritual, creo que sí. No en lujurias
y las lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mucho que decir de este versículo, pastor, de lo que estamos estudiando nosotros ahora, el conflicto que nosotros estamos viviendo. Estamos hablando de que nosotros estamos viviendo un conflicto cósmico, un conflicto donde la mente está siendo grandemente atacada. La duda, tal como en el tiempo de Adán y Eva, porque ahí donde entró fue la duda, ¿verdad? Cuando le hacen la pregunta. Pero aquí se nos hace un llamado a que nosotros desechemos todas las obras de las tinieblas. Creo que hace 2 semanas o 3 semanas, pastor, cuando estuve aquí también con usted compartiendo la lección, hablábamos de todo lo que era lo de la carne, todo lo que nos hacía problema, y el Señor no podía hacer la transformación en nosotros porque aún todavía teníamos cosas o obras de tiniebla. Y dice ahí, vistámonos las armas de la luz. Ahora, estamos viviendo nosotros en una batalla, estamos en un conflicto. Es necesario conocer el enemigo. Lo conocemos. Nadie puede decir, yo no sé con quién me estoy enfrentando. Lo conocemos. Pero también entonces se nos dice ahí, ¿cómo debemos andar? ¿Qué debemos traer puesto? ¿No? Ahí dice, andemos como de día, honestamente. O sea, llegó el momento, hermanos, de dejar a un lado toda vanidad. Llegó el momento de dejar toda mentira, por más pequeña, por blanca, azul, roja, morada, el color que usted la quiera poner. Llegó el momento nosotros de despojarnos ya de todo lo que es el hombre carnal, como dice ahí, ¿no? Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Dónde está entonces la fortaleza? En el Señor. ¿Qué es lo que se nos manda hacer? Nos vestimos de Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense, vamos a avanzar un poquito más y ahorita el pastor va a hacer un comentario. Vamos allí a 2 de Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a ver 3 versículos, del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Y dice pues ahí, hablando de lo que veníamos trayendo en Romanos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me gustó mucho el último. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se nos hace el llamado. Así como el Señor decía o leímos en la palabra donde dice que Él no hacía nada por su voluntad, sino que era simplemente el Señor, el Padre, que le dejaba saber a Él a dónde debía ir, qué debía hacer. Pero es porque había esa unión entre el Padre y el Hijo. Y se nos hace a nosotros el mismo llamado. Nosotros estamos en un conflicto cósmico. Mayormente es la mente, mis hermanos. Ahorita hay un sinfínal de problemas mentales como usted no tiene idea. Y estamos nosotros viendo problemas depresivos, problemas de ansiedad, problemas que se originan en la mente, la duda. La duda, dudar del poder de Dios, al pesar de que nosotros vemos todo lo que nos rodea, habla del amor de Dios. Pero por el pecado que se nos ha puesto el velo, no alcanzamos a ver más allá. Por eso el llamado de Pablo, vistámonos como hijos de luz, desechemos ya las obras de la carne. Es lo que nos decían los 2 versículos, pastor. Sí, me gustó más el primero. ¿Verdad? Sí, el de Romanos. El de Romanos. Era Romanos capítulo 13. 13. Y versículos 11 y al 14. Al 14. A ver, Gilbert, si nos los vuelves a poner. Romanos 11. Quisiera dar mi punto de vista, ¿verdad? Perdón, Romanos capítulo 13,
versículo del 11 al 14. Ahí se encierra todo el estudio del día de hoy, pastor. Exactamente, o sea, porque el título que tenemos hoy es el conflicto de los siglos, no el libro. En sí también se puede leer el libro y ahí lo vamos a encontrar, pero miren, según Pablo dice en aquel tiempo que hoy es también para nuestro tiempo. Y esto, conociendo el tiempo, en pocas palabras, hoy el que es estudiador de la palabra de Dios, el que hoy es entendedor de la profecía, sabe el tiempo y conoce lo que se está aproximando. Y él lo dice claro, que es ya hora de levantarnos del sueño. En pocas palabras, lo sabes todo, conoces el tiempo, conoces los sazones, pero la verdad es que quizás no estás haciendo o no estamos haciendo la obra que debemos de hacer. Estamos dormidos, no físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, hoy muchos han dicho Jesús se tarda. Y quizás por esas las expresiones que vamos a ver enseguida del apóstol Pablo. Muchos han vuelto como los apóstoles a los principios de su vida, esperando ver quizás manifestaciones más grandes para entender que el tiempo ya se está cerrando. La noche está avanzada y se acerca el día. Y aún el apóstol nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque Dios es luz. Cristo es luz. Cristo es el que nos ha puesto en toda su exactitud la profecía, hablándonos de los tiempos que habremos de vivir y de los tiempos de la proximidad de su pronto regreso a esta tierra. Y hoy esas cosas manifestadas, lo que vemos, las declaraciones de guerras, las separaciones que está habiendo hoy en día de aquellos países unidos y que ahora hay una amplitud de separación. Todo esto nos invita a que nosotros despertemos y podamos ver con claridad todos los planes del mapa de la pronta venida del Señor. Y Pablo dice, andemos como de día, honestamente. O sea, ya dejémonos entre nosotros de andar en chisme, calumnias, de levantarle falsos a aquellos siervos de Dios, a aquellos hijos e hijas del Señor. Vivamos en honestidad, que Dios no va a levantar a ninguno que aunque conozca la palabra de Dios, sepa expresar la profecía, sepa hablar de la palabra del Señor, no lo va a levantar porque anda en calumnias, anda buscando a ver cómo se hunde uno, se hunde el otro, a ver cómo es de que se acalla la voz de aquel siervo de Dios. Y él dice todavía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Vean, todo esto que hoy en día a veces se escucha. Yo no hablo de mi denominación, no hablo de mis pastores, no, sino de otros líderes religiosos que quizás están con la Biblia en la mano, predicando cada domingo, predicando cada día. No lo sé, pero Él los está invitando a que se quiten de estas lujurias, a que se quiten de esas lascivias. Dejemos a veces de estar maquinando cosas que no son agradables a Dios. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque la carne es pecado. Y recordemos, aquel hombre que Cristo le hizo la invitación, te es necesario nacer de nuevo. Pero ahora nacer del agua, nacer del Espíritu
ya no, de la carne ya estás, aquí estás, pero hay que cambiar, hay que ser diferente, hay que vivir honestamente, hay que vivir deseando lo mejor para los demás, hay que vivir corriendo en la vida cristiana para vivir honestamente y no andar en pleitos o pleitesías dentro de la misma casa del Señor. Ahora bien, esto lo dijo el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver a otro profeta del Señor. Y en este caso vamos a ver a la sierva del Señor. Allí en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, ella dijo: Satanás aparece frecuentemente como un ángel de luz, ataviado con el uniforme del cielo. Asume un aire amistoso, manifestando gran santidad de carácter y alta consideración por sus víctimas, las almas que se propone a engañar y destruir. Vean, esto, hermanos, tal parece que, hablándolo, luego nuestra mente va al diablo, va a estos malos ángeles. Pero ¿qué no puede suceder eso dentro de la iglesia? No hay hombres que vienen así, vestidos como cualquier cristiano vestido, pero que traen en una mente de engañar, de perturbar y de corromper la obra de Dios. No hay así hombres que vienen cabalmente muy santos y que vienen con una declaración de que es mejor hacer esto y esto otro en vez de que hagan lo que están haciendo. No es así como el diablo se introduce dentro de la iglesia de Dios para quitar del corazón sano de aquellas almas y ahora distraerlas para llevarlas a sabiendas ya no de una manera como Dios quiere, sino ahora como el hombre cree y piensa que las cosas se deben de llevar. Aún ella nos sigue diciendo: yacen peligros en la senda que él invita a las almas a recorrer, pero tiene éxito en encubrirlos y presenta solo las atracciones, vean, porque eso en verdad al humano es lo que nos gusta, las atracciones, o sea, algo diferente, algo que me llene mi corazón, pero a veces lo que decimos que me llene mi corazón no está llenando el corazón de Dios, sino me siento bien así, pero quizás no es lo correcto de lo que Dios quiere. Quizás el Señor está deseando algo mucho mejor para el futuro en tu vida. Pero hoy, humanamente, queremos algo que nos haga sentir bien dentro de la casa de Dios. Y luego dice ella: para que a través de Él podamos ser vencedores, si así es que nosotros lo queremos. Y esta es una de las grandes realidades que hoy la guerra espiritual está manifestándose dentro de la misma iglesia de Dios. Y muchos no se dan cuenta que son el objeto de esta lucha entre el bien y el mal. O que son instrumentos, pastor. Claro, o sea, de una forma Dios tiene sus instrumentos, al que quiere ser instrumento de Dios, pero el diablo tiene otras maneras. Dios no puede usar el engaño, Dios no puede usar la mentira, Dios no puede usar algo que va en contra de su carácter. Sí, exactamente. Pero el diablo va a usar todos los medios en el cual él tiene esa libertad de hacer y deshacer lo que quiere. Dios no. Dios va, tú vienes a mí y esto vas a sufrir. Tú vienes a mí y esto puede pasarte. Tú vienes a mí y te vas a encontrar con esto. O sea, es una cosa muy diferente. Pero el diablo no, mira, si haces esto, te va a ir bien. Y la verdad es que no siempre es así. Por eso es que yo creo que dice, ¿no?, que el diablo es el engañador, porque él, sí, lógico, él va a usar otras artimañas donde no te va a mostrar la realidad o el fin de lo que tú vayas a decidir. Él no te va a demostrar que si tú escoges el camino de él, eventualmente lo que vas a encontrar va a ser muerte. En cambio, el Señor es tan abierto, ¿sí? El Señor te muestra y te va guiando paso a paso dónde debes de ir y cuál va a ser tu galardonador, cuál va a ser tu victoria. Si tú sales victorioso de esto, el Señor dice: te daré una corona, te daré que reines conmigo por la eternidad. El enemigo no va a hacer eso. Claro que no. Él no va a hacer eso. Él siempre va a buscar
tapar algo para lograr algo. Así es. Dios no. Dios te abre las puertas y te dice a lo que vas. Mira, en estos 10 segunditos te leo este párrafo corto. La fe por la cual vivo, en la página 320. El hombre no tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. Nosotros. No hay un poder. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva. ¿Cómo ves que vamos a tener el poder? En la forma de cómo nosotros somos fieles a Dios. Así es. ¿Cómo es que adoramos y buscamos a Cristo Jesús? Aún dice, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto. ¿Puede el hombre atreverse a arrostrar a sus enemigos tan terrible? Todo otro medio de defensa es completamente vano. O sea, no trates tú solo de luchar contra el enemigo y contra la mentira. Serás vencido. Serás caído y derrotado. Pero si Cristo está en ti y tú siempre clamas al Señor para descubrir ciertas artimañas, Dios te dará el arma y te descubrirá cuál es el plan del enemigo o aún de tu amigo, que tú crees tu amigo, pero que te está arrastrando a salirte de la senda de Cristo, como él fue arrastrado por ese enemigo que arrastró a una tercera parte de ángeles allá del cielo. Dios te guarde y el Señor te dé siempre sus bendiciones. Amén.